mañana con 3 minutos exactamente. Ya estamos de vuelta con ustedes para seguir acompañándoles en Polar Comunicaciones a través de la televisión, las plataformas digitales, la radio, por supuesto. Y ya está con nosotros la invitada de esta hora de la mañana. Invitamos, adelante, pase, Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Sole, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte, hace tiempo que no nos veíamos, así que un agrado poder conversar hoy día en un día histórico, la verdad, y repasar todo lo que fue la jornada del día de ayer. Justamente es la idea de que nos pueda contar, Seremi, cómo se desarrolló el proceso, la jornada de ayer, porque claramente todos los esfuerzos principales estuvieron concentrados en el desarrollo de esta primera jornada de inoculación masiva, ¿cierto? Porque ya se había iniciado con los profesionales y trabajadores del área de salud, y ahora, ¿cierto?, ya comenzamos con la población general, en este caso ayer con las personas de 90 años y más. Así es. Bueno, mira, solamente a modo de repaso y de análisis, nosotros tenemos que remontarnos a mayo del año 2020, cuando el presidente Sebastián Piñera hace las gestiones con los distintos laboratorios para poder contar con las dosis de vacunas que aún ni siquiera sabíamos que iban a estar listas de una manera tan eficiente. Y es así como ya el 24 de diciembre del año 2020 comienzan las primeras inoculaciones a personal de salud que trabaja en las unidades de pacientes críticos, porque son en general los más expuestos a posibles contagios y son las personas que en realidad necesitamos en un 100% sanas, ¿cierto?, para que no tengamos caída de personal. Y el día de ayer, la jornada del día de ayer, ya se comienza con la vacunación masiva con el laboratorio Sinovac, el cual llega, como tú bien dices, a personas adultas mayores de más de 90 años. ¿Y por qué con grupos priorizados? Vamos a tener alrededor de 10 millones de vacunas, de dosis, ¿cierto?, en el primer trimestre, que van a ir llegando en tandas de 2 millones. Eso es lo que más o menos tenemos ya manejado en información. Y hay que dividir estos grupos porque todos sabemos ya que a lo menos el 80% de los fallecidos son justamente este grupo etario, las personas mayores de 70 años que están en un gran riesgo por la vulnerabilidad de salud que presentan. Y a pesar de que las personas que se contagian son siempre entre 35 y 55 años, quienes fallecen y llegan a ventilación mecánica son justamente nuestros adultos mayores. Y ayer hubo un despliegue nacional. Bueno, pudimos ver en todos los medios cómo estaban de Arica, Magallanes, hasta Cabo de Hornos, todas las autoridades, alcaldes y personal de salud yendo a domicilios o recibiendo a gente de sus postas, hospitales y consultorios. Y aquí en Punta Arenas, en las escuelas dispuestas para este fin, que también se desarrolló con mucha tranquilidad. Hasta ahora ninguna persona inoculada ha presentado algún síntoma secundario, ¿cierto?, algún efecto adverso de la vacuna, y eso es muy positivo. Y bueno, ¿para qué hablar de la disposición de las personas? A mí personalmente me tocó estar en Isla Riesco, en Río Verde, donde recorrimos cada uno de los lugares hasta la última estancia en el kilómetro 68 sur, donde pudimos llegar a una adulta mayor que recibió con mucha alegría y esperanza esta llegada de la vacuna en contra de la pandemia del coronavirus. Sí, la verdad que a través de los diferentes medios de comunicación, obviamente que uno fue escuchando los testimonios también de las personas que ayer tuvieron la posibilidad, ¿cierto?, de ser vacunadas con esta primera dosis, y la verdad es que en general uno puede decir que los adultos mayores se manifestaban muy, muy felices, muy contentos, en el sentido de, además de poder empezar a pensar en, de alguna manera, normalizar en el corto plazo la vida, digamos, que para ellos ha sido complejo en términos del encierro que les ha tocado vivir más que a otros. Ha sido un tremendo ejemplo, Solea. Nosotros ayer conversábamos con ellos, quienes nos manifestaban mucha esperanza y tienen sumamente claro que esto no acaba la pandemia, que las medidas de protección personal deben seguir utilizándose, la mascarilla, porque, como decía la intendenta en el reporte del mediodía, necesitamos de una inoculación, de una inmunidad de rebaño, como se llama, que es la posibilidad de que la gran parte de la población tenga la posibilidad de acceso a esta vacuna para que podamos, de alguna manera, disminuir los riesgos de esta pandemia.
Y lo que garantiza esta vacuna de Sinovac es que el 100% de aquellas personas que se la administran no van a tener síntomas graves. O sea, tú te puedes contagiar, al igual que con la influenza, ¿cierto? Pero los síntomas van a ser muy leves, no vas a tener que llegar a ventilación mecánica ni a una unidad de paciente crítico. Entonces eso también nos alivia porque no olvidemos que son 270 familias las que han perdido un ser querido en Magallanes, solamente en Magallanes, y ya más de 20.000 contagiados. Entonces, este hecho histórico, este día que vivimos ayer y que vamos a seguir viviendo el día de hoy durante toda la jornada y todas las semanas hasta el 12 de febrero, que es el primer grupo priorizado, la verdad es que nos llena de alegría, de esperanza que en un tiempo tan corto se haya podido desarrollar esta vacuna, que el Instituto de Salud Pública esté garantizando la efectividad y la seguridad también para la salud, y por sobre todo que nuestros adultos mayores tengan la confianza, nos den el ejemplo y estén participando de este proceso. Ahora, respecto justamente de los grupos priorizados, además de los grupos etarios, ¿cierto? Están funcionarios de distintas entidades, ¿cierto?, que tienen que ver con el trabajo de jóvenes, con el trabajo justamente de adultos mayores, y además se señala trabajadores de servicios esenciales. ¿En ese grupo entran los profesores y profesoras o no? En este primer grupo no, porque todavía no están desarrollando las funciones esenciales, pero en la vacuna que puede venir en la segunda parte de febrero o en la primera semana de marzo es lo más probable que sí. ¿Quiénes están considerados hoy día como funciones críticas del Estado? Aquellas personas que atienden público, por ejemplo. Si ustedes ven, el IPS, el registro civil, no ha parado en toda la pandemia, con todos sus funcionarios de manera presencial, atendiendo público de manera permanente, que son solamente ejemplos, hay más, sí. Donde obviamente están expuestos permanentemente al contagio, a pesar de todas las medidas de seguridad que se establecen en cada una de las instituciones. Entonces, todas aquellas personas, funcionarios públicos que están trabajando y privados también van a ser parte de este primer grupo. Por ejemplo, aquellas personas que atienden en las farmacias, aquellas personas que atienden en las cajas de compensación, donde están permanentemente también atendiendo público y exponiéndose al riesgo del contagio. Todas estas personas van a ser parte de este primer grupo priorizado, donde en Magallanes tenemos ya 18.800 vacunas a disposición para llegar a cada uno de estos grupos. Entonces, en el caso de los educadores o la gente que trabaja en el ámbito de la educación, sería como en la segunda etapa, y en ese momento ya habrían iniciado probablemente las clases presenciales, ¿no? A ver, la idea es que esto parta muy ordenadamente, pero los calendarios se van a ir informando en la medida que lleguen las dosis. Okay. Entonces van a llegar ahora las 18.000, luego va a llegar la segunda dosis, o sea, van a ser en la primera etapa un total de 36.000 dosis, y posteriormente viene el segundo grupo priorizado, que lo más probable es que sea a fines de febrero o la primera semana de marzo. Entonces, y ahí entran todas las personas que están consideradas como funciones críticas para el Estado, y en eso también están los profesores. Ahora, una consulta que ha sido bastante recurrente también es en relación a qué pasa si, si existe la posibilidad de, bueno, sabemos que con vacunas, ¿cierto?, siempre existe la posibilidad de contagio igual, solo que disminuyen los síntomas o las consecuencias, digamos. Pero ¿qué pasa si hay un contagio en el intertanto de la primera dosis y la segunda? ¿Se puede acceder de igual forma a la segunda? ¿Cómo se da ahí el proceso? A ver, la única contraindicación que tiene la vacuna es ser alérgico, ¿ya? Ser alérgico a la vacuna. Hasta ahora ha sido el único síntoma adverso, que puede ser enrojecimiento, hinchazón del brazo, ¿cierto? 2 líneas sobre la temperatura, pero nada más allá de ese tipo de síntomas. Si alguien tuvo coronavirus o tiene coronavirus en el intertanto, ¿cierto?, de espera la segunda dosis, lo único que se solicita es estar estable. Entonces, que la persona no tenga síntomas agudos para poder administrarse la vacuna. No hay ninguna otra contraindicación. Y se descartó poder administrar esta vacuna a embarazadas y en proceso de lactancia, porque simplemente no hay estudios que demuestren el efecto de la vacuna en estos grupos.
ya no porque tenga efectos adversos, sino porque no hay estudios No que se sabe, demuestren en definitiva. Exacto. Entonces, esa es como la única contraindicación. Entonces, si se llega a contagiar en el intertanto, tendrá que estabilizarse, ver qué tipo de síntomas tiene y administrarse la segunda dosis. Ahora bien, también ayer el ministro de Salud justamente hablaba en una entrevista de las personas que son anticoaguladas. Que bueno, no hay ninguna contraindicación, pero sí que el día que asiste a la vacunación no debe tomar la dosis que toma habitualmente, sino que inocularse y luego seguir con el proceso o bien consultar con el médico tratante. Sí, siempre es importante tener los chequeos médicos al día, y ahí es muy específico en términos médicos para poder responderte con precisión. Pero sí, yo también ayer cuando acompañé al equipo de salud, ellos recomendaban no administrar los medicamentos antiinflamatorios que estaban utilizando, por ejemplo, con regularidad si es que tenían alguna lesión de brazo, hombro, rodilla, artrosis, etcétera, que nos encontramos con muchos adultos mayores con ese tipo de enfermedades, y les sugerían volver a tomar su medicamento al día siguiente. Pero nada que sea como peligroso, no hay riesgos asociados, y siempre es bueno solo tener los controles al día, consultar con el médico, sobre todo en personas de avanzada edad, donde puedan tener la seguridad también de la opinión de un profesional de la salud que les indique la seguridad de administrar esta vacuna. Sí, pero hasta ahora ninguna otra contraindicación. Y justamente recalcar el hecho de lo que señalaba, que en definitiva todas las vacunas tienen en algunas personas algún tipo de digamos síntoma, pero que son menores, que tienen que ver con cierto, lo que ya señalabas, del enrojecimiento a lo mejor de la zona, tal vez un poco de dolor, pudiera ser de pronto un poco de fiebre, dolor de cabeza, pero todo en forma leve y que ocurre con cualquier otro tipo de vacuna. Porque sí, ayer escuchábamos a alguien que decía, oye, no, vacunaron y ya estaba con dolor de cabeza y no sé qué, como así alarma, pero en realidad es eso, que finalmente en algunas personas sí provocan, pero como cualquier otra. Claro, finalmente tenemos que ver, sopesar cuál es el costo y cuál es el beneficio. Tener un dolor de cabeza o enrojecimiento o dolor del hombro no se compara a poder llegar a la ventilación mecánica en caso de síntomas graves por coronavirus. Por lo tanto, se sugiere y se recomienda poder acceder a la administración de esta vacuna. Ya hemos visto, los que somos papás, cuando llevamos a nuestros hijos pequeños a las primeras vacunas de 0 a los 6 meses, que también le sube un poquito la fiebre, que hay que ponerle pañitos fríos en la zona de la vacuna, que presentan un poquito de dolor después de movilidad, pero eso después de las 24 horas la verdad es que pasa y es un síntoma muy leve comparado con el riesgo de padecer la enfermedad en sí, y como ya te decía, son 270 familias que han perdido un ser querido producto de esta enfermedad. Entonces lo que queremos evitar es justamente eso, que más gente siga falleciendo o que más gente tenga las secuelas o que tenga que llegar a la ventilación mecánica. Esa es la prioridad. Ahora, en relación al calendario, lo que está definido respecto de las prioridades está hasta ¿qué fecha? A ver, hasta el 12 de febrero, este primer grupo va a tener la opción, ¿sí?, de poder ir a todos los recintos que ya están establecidos. En Punta Arenas están estos 5 establecimientos, a ver si me acuerdo de memoria: la Escuela Manuel Bulnes, Patagonia, Hernando de Magallanes, 18 de septiembre y Liceo Contardi. Me los aprendí. Desde las 8:30 hasta las 16 horas en horario continuado. Los adultos mayores que tengan algún tipo de movilidad reducida pueden ir acompañados de otra persona, y además tienen que tener presente que tienen que esperar media hora. Ya una vez administrada la dosis, tienen que esperar media hora para justamente ver si hay algún efecto adverso, y posteriormente ya se pueden retirar y volver a sus domicilios. En estos establecimientos está todo dispuesto, gracias también a la gestión que ha hecho el alcalde Claudio Radonich, para que no haya ningún riesgo en cuanto al distanciamiento, ¿cierto? Están con las normas sanitarias, con el resguardo también, para que sea un proceso tranquilo y ordenado. Y en Puerto Natales, que son las ciudades más grandes de nuestra región, durante esta semana se está inoculando a domicilio a los adultos mayores por sobre los 85 años, ¿ya? Para que ellos no tengan que movilizarse a ningún otro lugar. Y a partir de la próxima semana, en la escuela E1 van a estar inoculando también durante toda la jornada.
Así que hasta el 12 tenemos este grupo priorizado de mayores de 71 años, de 71 años hacia arriba, que van a poder recibir esta vacuna, y el personal de salud va a recibir sus dosis en el recinto donde trabajan. Lo mismo los funcionarios públicos y las otras personas que ejercen funciones críticas para el Estado van a ser inoculadas en las instituciones. ¿Ya? Así que tampoco tienen que ir a ningún otro lado si es que no es estrictamente necesario. A propósito de lo que señala Seremi, justamente había una duda que nos hacía una auditora en relación a la pregunta de las personas que son profesionales del área de la salud, pero trabajan en forma privada. Según la información que nos entregó la Seremía de Salud, debían acudir, pero con algo que certifique, digamos, que efectivamente trabajan en el área de salud, pero una persona indica haber ido y se le señaló que se iba a habilitar otro espacio para esta vacunación. De hecho, el SIJUM, se había hablado del SIJUM. Sí. ¿Cuál es la...? Sí, se está hablando de esa alternativa. Tendríamos que esperar las gestiones que va a hacer el Seremi de Salud, y todos los profesionales de la salud que atienden en recintos particulares o a domicilio pueden tener a mano su certificado de prestadores individuales de la salud que entrega la Superintendencia de Salud, para que con eso certifiquen que son profesionales y que pueden optar a la vacunación masiva que estamos ya comenzando el día de hoy. Ahí está sumamente aclarado. Ahora quería preguntarle también a cómo ha estado el comportamiento regional en relación a las normas, ¿cierto?, que tenemos respecto del estado o en el nivel del plan paso a paso en el que nos encontramos en relación al cumplimiento de estas de las fiestas, del cumplimiento del toque de queda, en fin, todas aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de estas normas. Pucha, Sole, me encantaría tener una respuesta positiva y decirte que estamos súper bien en cuanto al comportamiento, pero siempre es bueno reforzar y recordar a la comunidad que la vacuna no termina con la pandemia. Ya la vacuna nos protege, nos da una luz de esperanza, pero esto tiene que ser un proceso que va a durar durante todo el año 2021. Y es así como tenemos que ir todavía siguiendo las normas sanitarias que estableció la autoridad para no poner en riesgo nuestra salud ni la salud de los demás. ¿Y por qué te lo digo? Porque efectivamente las fiestas clandestinas han continuado, hemos estado en coordinación con el Comando Conjunto para poder entregar números de denuncias. Como todos sabemos, no hay personal fiscalizador en cada uno de los domicilios, por lo tanto, sin denuncia es muy difícil acceder a estas fiestas privadas, ¿cierto?, que a veces no cumplen con el aforo o que se saltan el toque de queda, que es una norma que ya está establecida y que tiene sanciones importantes. Pero estamos trabajando justamente en estrategias fiscalizadoras para que estas conductas vayan disminuyendo y no pongan en riesgo la salud pública, que es lo que hoy día nos ha convocado a trabajar día a día para bajar los números. Aún así, y para no ser tan negativa, tenemos una tendencia leve a la baja en cuanto a contagios, y eso es positivo. Hemos tenido una positividad promedio de un 11%, 10%, y en ocasiones hemos llegado hasta el 7 o 9%, que eso también nos da esperanza. Entonces, el llamado a seguir trabajando en conjunto. Nosotros como autoridades estamos haciendo todos los esfuerzos, pero a la comunidad le digo que no espere la fiscalización, no espere la sanción, que son bastante altas, ¿no? Y en tiempos de pandemia, donde hay también asociada una crisis económica y social, no nos expongamos a multas tan elevadas como, por ejemplo, el convocar a una fiesta privada que puede llegar hasta los 25 millones de pesos. Entonces, la verdad es que necesitamos de la responsabilidad de todos, del trabajo en conjunto, y también de la voluntad de aquellas personas que todavía tienen dudas respecto de la vacunación, para que sí lo hagan y se acerquen en su momento, ¿cierto?, cuando el calendario indique que está dentro del grupo priorizado, para que podamos también ya ir bajando de manera más sostenida la cantidad de contagios, porque ahora tenemos una estabilización con tendencia muy mínima hacia la baja, pero la tendencia sí nos acompaña. Pero necesitamos más, necesitamos no tener estos 100 contagios, estos 60 contagios, estos 80 contagios diarios, ojalá 20, ojalá menos, ojalá 10. Sí, de hecho nos hemos mantenido varios días en 2 cifras, sí. que ya es algo, que ya es algo. Ahora bien, en relación a la cantidad de PCR, exámenes tomados, ¿la cantidad se ha mantenido?
Sí, pero a ver, igual tenemos que tener en consideración que hay momentos en que el CAI procesa menos. Siempre cuando llega el informe, cuando se publica el informe en el MinSal, yo les sugiero no mirar solamente el número total de contagios, sino que bajar un poco más, ¿cierto?, dónde está la positividad. Y ahí está cuántos exámenes se tomaron en las últimas 24 horas. En general son sobre 800, pero hay días en que hay una menor capacidad y pueden ser 300 o 400. Y eso también marca la positividad. Así que en realidad el CAI está funcionando a toda máquina, y también un saludo y un reconocimiento a los funcionarios del laboratorio que han estado permanentemente procesando estos exámenes para poder aislar. La estrategia del TTA de trazar, ¿cierto?, de aislar a las personas ha sido fundamental para aquellas personas que no presentan síntomas, aquellas personas que van voluntariamente a las búsquedas activas para poder aislarse y no seguir contagiando a pesar de no tener síntomas. Entonces el CAI, con este proceso de exámenes, ha hecho un gran trabajo. Nosotros como magallánicos estamos por sobre la media nacional respecto a la proporción de población, así que también es un orgullo para nosotros poder contar con ese laboratorio. Ahora, en relación a este cambio que hubo respecto, por ejemplo, en cuanto a las normas o las determinaciones respecto de los contagiados y los contactos estrechos y la realización de las cuarentenas, ¿qué pasa? No sé, de pronto una persona, por ejemplo, ya tiene un PCR positivo, ¿cierto? Está contagiado por el COVID, y esa persona es la que declara sus contactos estrechos. Lo que se indica, ¿cierto?, es que esos contactos estrechos deben hacer la cuarentena independiente de lo que indique el examen que eventualmente pudieran hacerse. Lo que pasa es que lo que se indica es que los contactos estrechos no se les aplica el PCR. ¿Ya? Hubo un momento en que no se aplicó PCR porque se entiende que por ser contacto estrecho tiene una alta probabilidad de estar contagiado. Entonces, sí o sí, tiene que ser una cuarentena, y es una cuarentena de 14 días, a diferencia de la persona contagiada, que tiene que hacer una cuarentena de 11 días, contando desde el primer día del inicio de los síntomas. Entonces al contacto estrecho se le dan 3 días más en caso de que los síntomas aparezcan un poco más tarde. Entonces esa es la lógica de no aplicar el PCR. Ahora, hay personas que presentan síntomas y que no tienen, por ejemplo, el PCR aplicado, y ahí se categoriza como un caso probable y no sospechoso, sino que probable por tener síntomas. Ahora, si necesita y requiere de ir a un centro asistencial, lo más probable es que ahí sí se le tome el PCR para poder confirmar. Pero una vez pasados los 14 días, científicamente se ha comprobado que el virus ya deja de estar vivo y deja de contagiar. Por lo tanto, al ser contacto estrecho de una persona contagiada, la idea es que haga la cuarentena los 14 días, y por lo tanto uno entiende que tenga o no tenga coronavirus en esos 14 días, después de eso ya no va a contagiar. Perfecto. Ahora bien, hace un momento conversábamos respecto de los recursos, ¿cierto? Lo que significa una multa por ejemplo, el tema de hacer reuniones clandestinas o ilegales, digamos, en torno, ¿cierto?, de lo que establece la norma. Y de que en estos tiempos, además tan complejos, obviamente que el tema de los recursos es complejo, es complicado. Y han habido diferentes estrategias, ¿cierto?, de parte del gobierno para ir en apoyo de las personas que se han visto más complicadas con esta situación. En este sentido, se anunció, ¿cierto?, los bonos, los IFE para enero y febrero, ¿cierto? Enero ya fue informado y ahora hay un plazo para postular al de febrero. ¿Así es? Así es, desde el 8 al 18 de febrero. Ya comenzó el primer pago, ¿cierto? El 28 de enero, ya las personas debiesen revisar sus cuentas para ver si está depositado al calificar por el IFE COVID, y ahora entre el 8 y el 18 de febrero es la segunda postulación, con los mismos requisitos. Aquellas personas que fueron beneficiarios del sexto pago del IFE el año 2020, personas que estuvieron en cuarentena desde el 27 de noviembre al 31 de diciembre del año 2020,
tienen la posibilidad de postular. Tienen que postular en www.ingresodeemergencia.cl a este bono IFE o IFE COVID, ¿cierto? Es el bono COVID o IFE COVID, ¿cierto? Que pueden acceder como una ayuda del Estado en Punta Arenas hasta 80.000 pesos por integrante del grupo familiar, y en Puerto Natales hasta 100.000 pesos por integrante del núcleo familiar. Y en las otras comunas es un poco menor, ¿cierto? Pero también es una ayuda y un apoyo a aquellas familias que hoy día, por distintas razones, han tenido un desmedro en los ingresos familiares. Importante señalar el tema de la postulación, que como las últimas oportunidades fue automático, recalcarle a la gente que tiene que ingresar y postular para poder acceder a este beneficio. Seremi, le agradezco muchísimo todas las aclaraciones, toda la información que nos ha entregado hasta ahora de la mañana. Muchas gracias a ti, Sole, un saludo muy afectuoso a Polar Comunicaciones y a todo el equipo, y vamos a tenerlos informados respecto de lo que va a ser el proceso de vacunación durante esta y la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Igual, chao. Ahí estábamos conversando con la Seremi de Gobierno, ¿cierto?, que nos entregaba diferentes antecedentes en relación a cómo vamos a desarrollar el proceso de vacunación, haciendo algunas aclaraciones de las dudas que surgen respecto de este tema, de los bonos, ¿cierto?, y insistir en que IFE COVID hay que postular. Y ahora en el 8 de marzo se inicia la postulación para lo que es el bono del mes de febrero. Así es que estar atentos ahí a esas fechas. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con nuestra próxima invitada.